Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues vamos con el primer interior para la casita de Halloween, esta pequeñita. He decidido hacer un interior de circo terrorífico. Tenemos muchas decoraciones sobre todo de la gama de la colección, de Toy Story, para poder hacer un decorado así de un circo terrorífico muy chuli. A ver, tengo que decir que en un principio me costó un poquito, quería esta temática sí o sí aquí, pero me costó un poquito elegir cómo hacerlo. Lo que bueno, me decidí por poner, como veis, la colección está de muebles de hongos, que queda muy bonita. Y era para darle un poco de tetricismo al lugar, porque, bueno, a ver, en verdad os digo una cosa, yo me espantan, o sea, pero horriblemente los payasos desde pequeña. Y con solo ver estas paredes blancas y rojas ya me da miedo, pero había que implementar más cositas para darle pues esa magia al lugar, ¿no? Bueno, como veis, para tapar las puertas, pues podéis utilizar estantes de estos como he puesto yo y tal, si no queréis hacer la casa más grande, ¿vale? Si simplemente queréis decorar la primera, la habitación principal, que es lo que yo he hecho en las 4 casas, ¿vale? Pero vamos, que si queréis hacer demás habitaciones, también tenemos puertas muy chulas que le pueden ir a la temática, ¿eh? Lo que pasa es que yo esta vez he hecho simplemente las habitaciones principales. Bueno, pues como veis he utilizado muchas cosas de la gama de Toy Story. Luego, obviamente, estas velas colgantes voladizas las tenía que utilizar sí o sí en estas temáticas. Creo que le dan ese toque de miedo, ¿no? Porque en sí todo lo que he utilizado es como bonito y mucho colorido, pero también puede llegar a asustar, como me pasa a mí, ¿eh? Que puedes tener terror a esta temática de payasos y aunque no haya velas voladizas ni cosas de esas, ya de miedo. Bueno, he incrementado pues esos globitos, las calabazas de Halloween, del evento de Halloween, los cubos estos de caramelos de Halloween también, los mocos estos también creo que le daban un toque muy chulo, y algunos detallitos así chiquititos de encantamiento y tal, pero poca cosa, porque en realidad pues eso es de payasos maléficos y pues no iba a poner cosas, no quería que fueran todas las salas iguales. Ya os digo, he intentado que los 4 interiores sean lo más diferente posible para daros 4 ideas diferentes, además de que yo quería tener 4 decorados distintos en interiores. Bueno, para esto he tenido que crear un disfraz para hacerla más todavía de lo que es, ¿no? De payaso maléfico o de circo maléfico o algo así. Entonces, os he dejado cómo hacerlo, aunque sea un poquito así a lo rápido, para que veáis cómo poder crear un disfraz de payaso maléfico fácilmente, ya veis, o sea, simplemente con utilizar dos tonalidades, obviamente el rojo que no nos falte. Pero mirad, podríais haber utilizado el negro o bien el blanco también hubiese quedado bien, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Como veis, es simplemente ponerle 4 tonterías. La mancha esta que tenemos como de pintura la ponéis en rojo y os hace de sangre. Y 4 detallitos así tontos y os puede quedar algo muy chulo, la verdad. Yo os animo a que hagáis disfraces. Bueno, ya sabéis que este miércoles, o sea, ser mañana, tenemos el especial directo de la pasarela de disfraces que vamos a hacer en mi valle. Tengo muchísimas ganas de veros, a ver qué cositas habéis creado y cuánto miedo dais. Pero que es fácil y divertido, o sea, poneros a crear cositas porque la verdad es que te lo pasas bien, pasas un rato bueno creándolo. Y luego quedan fotos muy chulas, ¿eh? O sea, queda muy chulo. Bueno, luego puse 4 detallitos más y listo.
Vale, mis amores, pues vamos con la segunda casita, el segundo interior. Esta vez es el interior de la cabaña de Brujita, entonces el interior tenía que ser obviamente temática de bruja. Me costó un poquito decidirme en qué paredes utilizar, pero creo que esta le da bastante, aunque tenemos muchas así como feitas, entre comillas, no es que sean feas, sino que están como ruinosas. Luego quise utilizar en esta cabaña las ventanas estas de los murciélagos de una de las colecciones. No sé si era del Camino de Estrellas, pero yo la compré en la Premium porque ya os digo que yo el Camino de Estrellas del año pasado pues llegué para 4 cosas, o sea, y ni eso, creo que 1 o 2 cositas pude coger porque pues no lo hacía, muy mal por mí. Y ahora me los hago todos aunque no me gusten, me da igual, porque es que luego te hacen falta las cositas. Bueno, quería poner las ventanas en el centro. Lo que pasa que, veis, al poner la puerta en un lado, porque no la puedes dejar, o sea, no la puedes quitar, y como os he dicho antes, las quería tapar, pues, claro, no me quedó muy centrado, pero bueno, creo que queda bastante bien, aunque le hayamos puesto ahí en un ladito la estantería, que esta estantería es de los Monstruos S.A. y queda muy chula también. Bueno, aquí en la zona de las puertas laterales, como habéis podido ver, las he puesto un poquito menos esquinadas y así le he podido poner librería para taparla y otra en este lado de aquí para que se vea de frente. Y creo que queda chulo este juego así de las librerías. Bueno, no podía faltar dentro de la casa de la brujita lo de la pitonisa. La brujita Lola está por todos lados, nuestra pitonisa. Bueno, yo utilicé pues mucho mueble oscuro, la verdad. En paredes puse este detalle de cuadritos en este lado de la derecha, como habéis podido ver. Aunque no he puesto mucho más cuadro, creo, si no recuerdo mal. Porque como puse mucha ventana y tal, tampoco quise cargarlo. Luego también utilicé no sé si es una lámpara o qué, pero esta de la colección de Aladdin, que tiene como la cadena así colgante del techo dorada, creo que le da un toque muy chulo. O sea, puse cosas viejas, antiguas, doradas, y tonos así moraditos y tal. La mecedora, que creo que queda espectacular para esta temática. O sea, la puse en exterior y también la tenía que poner en interiores porque queda muy chulo. El sarcófago este que tengo aquí al lado derecho es, en verdad, no es una tumba, es como un sarcófago de oro, pero bueno, da el pego. Queda bastante guapo. Y bueno, obviamente las velas voladoras, las plantas estas plumíferas de la serie de Tiana también puede dar mucho juego a la hora de hacer decorados así de brujas y tal. Y las alfombras estas moradas también quedan muy bonitas. Obviamente no podía faltar un candelabro o caldero, como queráis llamarlo, para hacer sus pociones con su sapo y sus libros de pócimas raras. El piano de pared, que creo que también le da ese toque. Bueno, en sí que se viera bastante abarrotada la sala, porque no sé, creo que le da ese toque de viejuno y tal. O sea, antiguamente se decoraban muchísimo las casas. Y por eso le quise poner así como muy aglomerado. Y luego le di algún toque de color y listo.
pues el turno de la tercera casa, que es la mansión encantada de Jack Skellington. Esta le quería dar un aire de temática de mansión, o sea, muy lujosa. Me costó al principio encontrar las paredes adecuadas, la verdad, pero al final me decanté por estas de la serie de Frozen. Luego me costó elegir el suelo, obviamente. Soy muy indecisa para estas cosas. O sea, a lo mejor me gusta una pared, pero luego no encuentro un suelo que me case bien. Me pasa muchas veces, tanto aquí como en otros juegos, O sea, doy con lo que es la pared, pero el suelo como que me cuesta. Pero bueno, encontré este, que es así como un mármol viejo. Y los tonos son así como marrones, tierras. Y me van con los rojizos, morados, naranjas que tiene la pared, ¿vale? Bueno, decidí poner estas estanterías de... A ver, utilicé mucho mueble de la saga de Frozen porque son muy lujosos. Y yo quería darle ese aire dentro de lo que es que sea encantada, que fuese una mansión lujosa encantada, ya que el exterior pues es muy grande, muy vistosa y muy lujosa. El interior quería que fuese muy parecido a lo que es el exterior. Lo suelo hacer con casi todas mis casas, Intento que el interior tenga que ver con la temática del exterior de la casa. No sé, es como un top. Tengo que hacer el interior muy parecido al exterior. Bueno, aquí utilicé varios cuadros de estos chulos y también utilicé de estos que son como, pues eso, tétricos, los que tienen el trapito por encima con el polvo de ser un cuadro viejo, tapado y horrible. Utilicé también las ventanas estas que son del restaurante Remy, que también las he utilizado en la otra casita, la de la bruja. Creo que son ideales para estas temáticas porque tienen las cortinas estas rojas, luego también son así muy oscuritas y os pueden dar mucho juego también, Hay alguna más así que, bueno, la de los murciélagos obviamente es para esta temática explícita, pero fuera de la temática Halloween hay algunas que pueden quedaros muy bien. Yo opté por estas porque, pues lo que os he dicho, al tener las cortinas estas y tal, me daba mucho juego. Bueno, utilicé... quería hacer como si fuera un salón, ¿vale? Un gran salón, tétrico, pero un gran salón. Así que utilicé esta gran mesa oscura y las sillas estas... ahora no recuerdo bien, no os quiero engañar de qué colección era, pero es de Gilito, no es de ninguna premium ni nada. Se parecen mucho a la... Creo que hay una colección, el pack de Ariel, que tiene unas así también verdes, pero estas no son, Bueno, luego opté por quitar una de las ventanas para poder poner una chimenea, porque le daba ese aire así más tétrico, más de Transilvania. Y como podéis ver, mucho de la saga Frozen. Le puse algún detallito de plantas, pero así muy oscuras. Los floreros aquellos que son con las flores rositas creo que quedan muy chulas. Las plantas de los cestos con el mimbre oscuro también puede quedar muy chulo. Y para darle un toque así anaranjadito puse esta de crafteo naranja, ¿vale? La que sale aquí como en un barreñito, que la tenemos aquí a la derecha. Puse, obviamente tenía que poner un piano, no podía poner uno de cola porque si no me iba a comer casi media sala. Así que puse este de pared, que ya os digo que da mucho juego porque pues casa con esta temática. Y aquí sí que lo que hice fue meter bastante candelabro, porque no quería poner nada de calabazas de Halloween ni todo esto, para que no fuese tan repetitivo y que podáis ver, o sea, que veáis que se puede hacer algo así tétrico y de Halloween sin tener que tener cosas explícitas de ellas. Ya veis que aquí no hay nada explícito de Halloween, todo lo que hay es de otras colecciones. Quería poner algo encima de lo que es el arco de la puerta, pero no nos deja, o sea, me parece fatal. Nos tendrían que poder dejar ponerle algún detallito, porque a veces puede quedar muy chulo y dar mucho juego también. Bueno, luego estuve buscando detallitos para las paredes, para poner encima de los mueblecitos estos y que se viera eso, muy cargado, muy cargado. Ya os he dicho antes que para que se vea así como tétrico y antiguo, contra más cargado, mejor. Aquí contra más, mejor.
Bueno, pues llegamos a la cuarta y última casa en interiores. Esta es una casita muy especial. La verdad, cuando la empecé a hacer, lo único que tenía claro es que quería que fuese muy rústica. Pero hasta que no le puse la pared esta de calabaza de la colección de la Cenicienta, no lo tuve muy claro. Una vez le puse esto, ya tuve clarísimo la temática que iba a tomar esta casita. Le he querido dar un aspecto de taller de las calabazas de Halloween. Creo que le va mucho. Es un interior un poquito más kawaii, no es tan tétrico. Pero también es muy de Halloween y ya veréis que el resultado final a mí me encantó. Creo que de las 4 es mi favorita. No sé qué pensaréis vosotros, pero ya me contaréis. Por cierto, dejadme en comentarios cuál de las 4 casas os ha gustado más, que me va a encantar leeros y saber vuestras opiniones, obviamente. Bueno, pues esta, como estáis viendo, le puse mucho que fuera en plan rústico total. Y como iba ya de cabeza a que fuera el taller de las calabazas de Halloween, pues obviamente le pegaba todo esto. Utilicé algunos muebles así que son como más de terraceo realmente. Estas columnas de las espinas creo que son ideales también. Solo las he utilizado aquí, pero las podría haber utilizado en cualquier otro decorado más como el de la mansión que hemos hecho, así más lujoso, o menos como esta que es un poquito pues más rural, por así decirlo, ¿vale? Aquí sí que lo que quise utilizar fueron las ventanas estas ruinosas que están como tapiadas y mucho cuadro de este tapado con la sabanita. Creo que le dan un aire muy chulo y para que se viera más de Halloween. Ya os digo, la sala esta va a ser mucho más kawaii, más bonita entre comillas. Por lo que tenía que ponerle algún detallito que no se viera tan limpio, tan kawaii. Y bueno, lo que sí hice fue cargar lo más grande de calabazas, como vais a poder ver. O sea, es obviamente el taller de calabazas de Halloween. No le podían faltar estos detalles de calabazas por todos lados. Y utilicé de todas, la nueva esta de la de Mickey, que me parece súper bonita. O sea, me parece ideal. Las otras que nos dieron el año pasado, si no lo teníais, pues este año ya sabéis que podéis hacer el evento, que es muy fácil. Por cierto, si no sabéis cómo completar las tareas del evento de Halloween, yo hice el vídeo el año pasado, son los mismos, o sea, tenéis que hacer lo mismo. Y lo tenéis en el canal por si queréis verlo y terminarlo y tener todas las calabacitas, los cubos de caramelos de Halloween y todas estas cositas, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues como veis, fui poniendo mucho detallito. La verdad es que quedó muy cargada esta sala, pero es que me encanta. Y muy naranja. Todo muy naranja. En esta utilicé un maniquí para ponerle uno de los vestidos que también tengo hecho para el canal. Si queréis verlo, lo podéis ver en el canal. Uno que hice de brujita, que eran con tonos también así muy naranjitas y tal, como podéis ver este que está puesto ahora. Luego, a la hora de poner la luz de la sala, utilicé unas lamparitas de pared que tenemos de la colección de Tianas. Creo que le iba que ni al pelo a esta casa, la verdad. También utilicé unos que hay colgantes de Remy y una de estas que son de velitas en el centro para darle más vistosidad a la sala y luz. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado viendo estos 4 interiores para Halloween.
Dejadme en comentarios cuál de las 4 os ha gustado más. Que me va a encantar leeros, ya sabéis. Me encanta escuchar vuestras opiniones siempre. Quiero mandar un saludo muy especial para los miembros del canal, que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!